Nuestro cerebro funciona de tal manera que cuando una zona del cerebro no la usas, se empieza a deteriorar o atrofiar. La neuroplasticidad cerebral, esto lo vio el gran Santiago Ramón y Cajal, y él de hecho tenía una frase que para mí es clave, tanto en cómo yo trato a los pacientes o como deberíamos tratar los sistemas educativos o todos estos sistemas, que es: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Él descubrió lo que se llaman las espinas dendríticas de Cajal, que son unas espinas que salen de las neuronas, que la gente que está más contenta, más alegre, más estimulada, que aprende mejor, tiene más espinas y conecta mejor en sus neuronas. Marian Rojas Estapé es psiquiatra, es miembro del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y especialista en cómo determinados estímulos externos afectan a nuestros cerebros. María, muy buenos días. Buenos días, Tony. La pregunta, insisto, es en general: ¿somos más idiotas? Bueno, yo creo que hay que partir de un concepto que los americanos llaman use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Nuestro cerebro funciona de tal manera que cuando una zona del cerebro no la usas, se empieza a deteriorar o atrofiar. La neuroplasticidad cerebral, esto lo vio el gran Santiago Ramón y Cajal, y él de hecho tenía una frase que para mí es clave, tanto en cómo yo trato a los pacientes o como deberíamos tratar los sistemas educativos o todos estos sistemas, que es: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Él descubrió lo que se llaman las espinas dendríticas de Cajal, que son unas espinas que salen de las neuronas, que la gente que está más contenta, más alegre, más estimulada, que aprende mejor, tiene más espinas y conecta mejor en sus neuronas. Bueno, pues este sistema use it or lose it, yo os voy a dar un ejemplo que pasó en Estados Unidos hace unos años. Se vota en el Senado, sabéis cómo son los americanos, si se pueden existir los GPS en los coches o no, que querían ver menos accidentes. Fue un tema muy debatido en Estados Unidos, pero al final se decide que sí, que se aceptan los GPS, que se ha visto igual de accidentes. ¿Por qué? Porque la zona del cerebro que se encarga de la orientación temporoespacial, si no la usas y se la pones a un dispositivo externo, tu cerebro empieza a atrofiarse. Esto no sucede con el hipocampo, zona de la memoria. ¿Qué pasa si cada vez que yo quiero recordar algo lo busco en Wikipedia o en Google? Mi hipocampo se empieza a atrofiar. Esto explicado como sencillo, ¿no? Sin entrar en grandes términos neurológicos o neurocientíficos. Nuestro cerebro, cuando una zona la dejas de potenciar, esa zona deja de funcionar. Entonces ahora mismo nos encontramos con que la zona de la memoria, que es el hipocampo, con que la zona que para mí es la clave de todo, y si me permites, Tony, te lo explico en un minuto. Nosotros, la zona que nos hace ser atentos, concentrarnos y resolver problemas, se llama la corteza prefrontal, y está aquí delante. Y es la que nos hace seres superiores, porque es la que nos hace que ante un problema seamos capaces de concentrarnos, prestar atención y resolver ese asunto. Y también se encarga de controlar mis impulsos. Es decir, si yo quiero algo, quiero comerme aquí hay una bol de patatas y yo digo voy a esperar, es la que me ayuda a controlar mi impulso sobre las patatas. ¿Por qué es esto tan importante? Cuando el bebé nace, tenemos un bebé recién nacido, tiene el cerebro liso y va poco a poco, y todos conocemos las circunvoluciones del cerebro, va madurando. Esta corteza prefrontal es la atención. La atención es la ventana al mundo exterior. ¿Con qué se estimula la atención en un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido, movimiento. Entonces un bebé le pones unas estrellitas en la pared, va viendo las estrellitas, oye la música, oye a su padre pasar y en ese momento activa la atención. Tú lo que pretendes de ese niño es que a medida que va cumpliendo meses y años, él también preste atención a objetos inmóviles, a profesores que están quietos, a estar en un tren sentado en el tren, en la salita de espera, es decir, que aprenda también a estar atento ante cosas que no son solo grandes estímulos, una luz, un sonido. ¿Qué pasa si tú a ese niño con 18 meses le pones un iPad delante? ¿Qué es el iPad? ¿Qué es la tablet? ¿Qué es el móvil? Luz, sonido, movimiento. Tú impides que esa corteza prefrontal se desarrolle de forma adecuada y entonces estamos teniendo niños de 10 años con corteza prefrontal de niños de 4. ¿Cuál es la enfermedad hoy en día más común de los niños? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Fallos de atención, fallos de control de impulsos. Esto sucede en los niños, que tienen el cerebro muy maduro. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los adultos? Que el cerebro teóricamente ya lo tenemos formado. Los niños son y los jóvenes son muy vulnerables, pero los adultos en general tenemos la capacidad de abrir, conectar y desconectar y mejorar y no mejorar nuestra plasticidad neuronal. Si nosotros, nuestra corteza prefrontal, solo la estimulamos con esto, la vamos deteriorando. Y esto es parte de lo que nos está sucediendo. Pero ese proceso, entiendo, Marian, que es reversible. Nuestro organismo responde muy bien, y esto
lo sabemos, ¿no? Es decir, cuando tú quieres hacer deporte y exiges a tu cuerpo hacer ejercicio, acabas haciéndolo y tu cuerpo responde a lo que tú le pides. Ese proceso del que hablas es reversible. Es decir, de la misma forma que nos podemos dejar de memorizar, podemos volver a hacerlo sin ningún problema. Es decir, no se muere esa zona en el cerebro. Tanto te lo cuento que hay un investigador valenciano, pero que trabaja en Harvard, que se llama Pascual Leone, que tiene un estudio apasionante. Él hizo una resonancia magnética a sus alumnos que tocaban el piano antes de empezar a tocar el piano, y durante una semana estuvo tocando el piano, varias escalas en el piano, y les miró al cabo de un mes cómo tenían la resonancia y vio que la zona motora del cerebro se había hiperdesarrollado. Pero hizo una cosa todavía más fuerte, puso alumnos mirando cómo esos tocaban el piano, imaginándose que fueran ellos los que tocaban el piano. Vieron que también tenían cambios en su corteza prefrontal. Al cabo de 6 meses de ningún niño ni tocar el piano, ni imaginarse tocando el piano, la corteza prefrontal las circunvoluciones del cerebro habían vuelto a su estado. Es decir, nuestro cerebro es plástico a más no poder. Lo que sucede es que nadie se ha parado, digo nadie entre comillas, se ha parado a decir, bueno, y entonces, ¿por qué no frenamos este boom de problemas para concentrarnos? Tú preguntabas antes qué es ser listo y qué es ser inteligente. Yo suelo decir que una definición que aprendí de mi padre, que es distinguir lo accesorio de lo fundamental. Estamos en una sociedad que nunca ha estado tan informada y nunca ha estado tan poco formada en lo importante. Pero déjame entrar en eso, Marian, porque casualmente justo lo que hacemos, muchos a través del teléfono, es recibir nuevas órdenes, recibir información, recibir excitación por una noticia que nos conmueve o nos indigna. ¿No es paradójico que estemos desactivando nuestro cerebro gracias a ese exceso de información? Bueno, pues aquí os explico una cosa súper interesante que pasa con el cerebro. Ante una amenaza, ante una alerta, si ahora aquí de repente empiezan a sonar las alarmas, todos los 4 nos levantamos, salimos corriendo, ¿dónde están las escaleras? ¿Por qué? Porque hay una hormona en nuestro organismo, que es la hormona del cortisol, que nos pone en marcha y nos activa para ser capaz de hacer frente a esa amenaza. Ese cortisol es bueno, es una hormona de nuestro organismo que es buena. Y es la que nos ayuda a dormir, que nos ayuda a que todo nuestro sistema neurológico, endocrino, neuronal, todo funcione. Por las noches es bajita para poder dormir y a las 8 de la mañana tiene su pico más alto. Esta hormona se pone en marcha en los momentos de alerta y de amenaza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estoy constantemente bajo una amenaza? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si me gustan las drogas? ¿Y si me arruino? ¿Y si me enfermo? Que ese cortisol se empieza a segregar constantemente y pasamos a lo que yo denomino la intoxicación por cortisol. No puedo dormir, me empiezo a encontrar mal, me empiezo a enfermar, no me concentro. ¿Por qué? Porque ante un estado de amenaza, ¿qué hace mi organismo? Baja el flujo de sangre del cerebro. Si yo tengo que salir por aquí corriendo y bajar las escaleras, no tengo que decir ni los Reyes Godos, ni la tabla del 9, ni tengo que hacer un gran enigma mental. El intestino se frena por completo. ¿Por qué? Porque no quiero comer, se me va el apetito. Entonces se paraliza el intestino. Taquicardia, para que la sangre bombee y llegue a los tejidos y a los músculos. Sale la grasa, el azúcar. Me dirás, ¿a dónde vas a llegar? Si tú vives constantemente bajo amenaza, todo tu organismo vive bajo estrés. ¿Qué es lo que nos llega al móvil? Alertas. Entonces, las alertas del móvil son un factor de amenaza para nuestro organismo y está haciendo que todo nuestro organismo esté constantemente viviendo bajo supervivencia. Jaime, escuchando a Marian, me parece que lo más revolucionario de estos momentos es el aburrimiento. Sí. Como transgresión total del sistema, es esta tarde... Reivindicamos nuestro derecho a aburrirnos. Me voy a aburrir. O sea, tocarse las narices, que es una expresión muy, muy nuestra. ¿Qué opinas de todo lo que nos cuenta Marian? No, sin duda, yo creo que sin duda, sobre todo cuando hablamos de los niños, ¿no? Está demostradísimo los efectos que tiene todo esto, pero a mí una cosa que me preocupa casi más que todo esto que cuentas, ¿no? Que es que no hagamos nada. Si todos tenemos tan claro esto, a mí me gusta hablar de una procrastinación social, ¿no? Que estamos haciendo, estamos todos preocupadísimos por la tecnología y sus efectos, pero las medidas que tomamos y las regulaciones son cero. Hablábamos antes de empezar hoy de que esto empieza a tener unas derivadas también políticas, no solamente de limitar el uso, sino de limitar estos imperios que decíamos, ¿no? de limitar ciertos usos. Hemos hablado aquí algún día de campañas que utilizan que estés embarazada para bombardearte con cierto tipo de publicidad no muy adecuada. Bueno, ¿por qué no hacemos nada? Si Facebook hace todo esto, si el móvil hace esto a nuestros hijos, ¿por qué como sociedad, y esto es una llamada a nuestros políticos, que yo sé que están en otras cosas, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no regulamos? María, cuando hablamos de la tecnología, por ejemplo, ya es posible, ya puedes comprar esa nevera que ya compra la leche ella. O sea, ya no tienes tú ni que mirar que no hay leche. Ya la nevera, cuando ve que no hay, ya pide a Amazon y entonces un señor viene y la trae. Esto objetivamente es bueno. Sí. Pero objetivamente es muy malo también. El problema es que tiene un punto
que es bueno porque te facilita la vida, pero es malo cuando todo lo que te facilita la vida te impide que tu cabeza ya esté en cosas básicas del día a día. Tú preguntabas por el aburrimiento. Para mí hay que volver, o sea, si yo tuviera que decir, hay que volver al aburrimiento y al asombro. ¿Por qué? ¿Cuándo miramos la pantalla? En este programa trabajamos mucho ese tema. O sea, ¿Cuándo? Es fundamental. ¿Cuándo miramos la pantalla? La miramos siempre en dos momentos, ante el aburrimiento y ante el estrés. Cuando nos vemos estresados, ¿por qué? Porque la pantalla, con ella pasan dos cosas en el cerebro. La primera es, nosotros cuando estamos aquí hablando, estamos estresados, estamos en ondas beta del cerebro. Cuando nosotros nos relajamos delante de la pantalla, pasamos a ondas alfa, que son las ondas de ensoñación, que son ondas que nos ayudan a no sufrir. ¿Qué sucede? Que cuando luego quieres volver a concentrarte en algo te cuesta muchísimo. Por eso la famosa multitarea no es eso. Se llama alternancia continuada de la atención. Vamos cambiando de foco de atención con la mayor rapidez posible. Pero si tú ante todo lo que te aburre y todo lo que te estresa tienes una vía de escape que es la pantalla, que genera dos efectos. Uno, ondas alfa, y dos, dopamina, que ahora hablaremos de esto. ¿Qué pasa? Que tú generas una nula tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa en la sociedad hoy en día? No hay tolerancia a la frustración. Algo no te sale bien y es la felicidad a golpe de clic, a base de gratificación instantánea. Tú buscas esa vía de escape constantemente. ¿Qué pasa con los chicos jóvenes hoy en día? Nula tolerancia a la frustración. Entonces, a mí me preocupa en cuanto se ha convertido en un hecho adictivo. Y os digo una frase que hay gente que dice, bueno, es que es muy revolucionario, pero es verdad. Tratamos la adicción a las redes sociales con la misma medicación que la adicción a la cocaína, porque va por el mismo circuito del cerebro. Y esto no es una frase, no, es así. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo cocaína, alcohol, marihuana, veo pornografía, tengo relaciones sexuales o me compro unos zapatos, todo eso genera placer. Y va por el circuito de recompensa del cerebro. Y todo ese circuito se rige básicamente con una hormona, que es la hormona de la dopamina. Pensemos en el alcohol. Alguien quiere beber alcohol, empieza a pensar, quiero alcohol, y va a la cartera de su madre, coge 10 euros, va al bar, se toma un par de copas y le da el gran bajón. Síndrome de abstinencia. Y quiere más. Entonces, todo el tema de las redes sociales, esto está demostrado. Tú decías que es un tema de políticos. Es mucho más grave. Los programadores de Silicon Valley... De política, que no de política. Separo las dos cosas. Los programadores de Silicon Valley contratan a los grandes neurocientíficos pagándoles miles y miles y miles de euros para mirar cuáles son nuestras vulnerabilidades mentales y trabajar sobre ellas. Eso sí, sus hijos van a un colegio. Donde no hay tecnología, donde no hay Steve Jobs, en su casa no hay iPad. No había. Y en mi casa tampoco, fíjate tú. Ni en la mía. Vale, yo voy a hacer os prometo, aquí, hoy me voy a aburrir. Hoy voy a dedicar la tarde a aburrirme. Hagan ustedes si pueden, ¿eh? Si no, no pasa nada, hagan ustedes lo mismo. Mariana, es un placer escucharte. Gracias a ti, Mariana Rojas Estapé, psiquiatra, miembro del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, autora de bestsellers como Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Soy Nazaret Castellanos, soy investigadora de la relación que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo. Ahora vamos a hablar de qué es la calma mental, cómo lo describe la neurociencia, cómo la neurociencia ha empezado a describir qué significa el bienestar. Y empezamos por uno de los artículos que ha sido más relevantes y más influyentes en la psicología y en la neurociencia en general, que es un artículo que se publicó en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas que hay. Y el artículo tenía este título: Una mente divagante es una mente infeliz. Ese era el título que resumía el mensaje principal de este estudio. Y es que habían hecho un estudio con un montón de personas a las que se les había preguntado qué es lo que te hace más feliz y más infeliz. Y lo que había salido estadísticamente era que la mayor causa de infelicidad es la divagación mental. ¿Y qué es la divagación mental? Pues la divagación mental es lo que llamamos el ajetreo mental, es la falta de paz interior, es un estado en el que estamos constantemente pensando en cosas del futuro, del pasado, donde hay mucho diálogo interior, donde estamos constantemente dándole a la cabeza, ¿no? Que es una frase que solemos utilizar mucho, ¿no? Que a ver si me puedo callar, a ver si puedo estar tranquila. Pues eso tiene su correlato neuronal, que es lo que vamos a ver. Y ya en tradiciones orientales y occidentales, en tradiciones milenarias, pues ya se hablaba de ese ajetreo mental como una de las principales causas de sufrimiento. Y cuando decimos sufrimiento no significa que alguien esté sufriendo, significa pues lo que decíamos, que es una fuente de infelicidad, de insatisfacción, de ansiedad, de estrés, de malestar en general. Eso en el budismo se llamaba la mente del mono,
porque simbolizaba ese mono que está constantemente de un lado para otro y nos da una idea pues muy visual de lo que es el ajetreo mental, lo que es nuestra mente que está constantemente de aquí para allá en un sin parar de formas muy rápidas. Pero aquí, por ejemplo, en una tradición más cercana, Santa Teresa de Jesús le llamaba la loca de la casa, y ella hablaba, ¿no?, cómo llegaba a sus moradas con esa ansia de que esa loca de la casa se callase, es decir, buscaba esa paz interior, esa calma mental que nosotros hoy en día podemos poner en palabras más técnicas, neurocientíficas, como el silencio cerebral. Y esto, esta mente del mono, esta loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús, la corriente de conciencia que le llamaba William James, hoy en día se llama la red por defecto y fue descrita por primera vez en el año 1976, o sea, hace muy poco, cuando Ingvar en Estados Unidos metió a una persona en una máquina de neuroimagen y quería ver qué es lo que hace el cerebro cuando no hacemos nada. Pues él se dio cuenta, esta imagen lo que mostraba es que cuando se nos pide hacer nada, es decir, nos estamos quietos, estamos parados, nuestro cerebro está constantemente haciendo cosas. Tenemos muchísima actividad espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Que no la llamo yo. O sea, yo no me pongo conscientemente a recordar lo que hice ayer, a pensar en qué tengo que hacer mañana o a elaborar un pensamiento lógico. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo empieza a generar pensamientos y emociones de forma espontánea. Y esos pensamientos son casi siempre muchas proyecciones hacia el futuro, que empezamos a imaginar cosas al azar, pero cosas durante un breve tiempo. Empiezo a imaginar no sé qué, luego me voy a otro pensamiento, luego me voy a los recuerdos. Estamos siempre imaginando y recordando. Muy pocas veces estamos en el presente. Pero sobre todo tenemos mucho diálogo interior, lo que se llama mucha cacofonía interior. Es un diálogo que surge, como digo, espontáneamente y que en un 70% está autorreferenciado, es decir, son diálogos que surgen en los que yo hablo de mí, me pongo a mí como protagonista, soy yo relatando lo que está pasando. Eso tiene una importancia fundamental en el neurodesarrollo porque nos permite construir el yo, pero a la vez, últimamente, ¿no?, con el estilo de vida que llevamos, esto se ha acentuado y estamos constantemente en este estado cerebral. Es decir, lo que ven los estudios de neurociencias es que nos pasamos aproximadamente un 75 u 80% del tiempo en lo que se llama la red por defecto, es decir, en un piloto automático, donde estamos constantemente imaginando, constantemente recordando y constantemente hablando. Las zonas del lenguaje en el cerebro se ven tremendamente activas, las zonas de la imaginación, las zonas de la planificación. Un cerebro en ese estado, que es el cerebro en el estado en el que estamos, pues eso, la gran parte del tiempo, es un cerebro lleno de colores. ¿Qué significa eso? Que hay mucha actividad constantemente en el cerebro. Eso está correlacionado con la rumiación y está correlacionado con nuestro sentido de calidad de vida. Cuanta más actividad tenemos de esa actividad de red por defecto, mayor insatisfacción tenemos, mayor sensación de infelicidad tenemos. Y una de las preguntas, ¿no?, que uno se hace es, bueno, la neurociencia demuestra esto, que tenemos esta capacidad de entrar en ese piloto automático, pero ¿cómo podemos frenarlo? ¿Cómo podemos acallar nuestro cerebro? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cerebro tenga un poco más de silencio? ¿Por qué? Porque un cerebro en silencio está correlacionado con una mayor calidad de vida, una mayor escala de felicidad subjetiva, es decir, me siento bien, que ese es al fin y al cabo pues uno de los principales objetivos, ¿no?, que tenemos. Una de las técnicas que tiene más evidencias científicas, o al menos en la que yo he dedicado más tiempo de mi investigación, es lo que es la neurociencia de la meditación. ¿Cómo podemos llegar a esa calma mental? A través de la meditación. Cuando estamos haciendo meditación, y no hace falta irse a un monasterio y meditar durante horas al día, con una pequeña práctica de meditación, logramos bajar esa red por defecto. ¿Por qué? Porque la neurociencia de la meditación nos demuestra que regulando la atención, es decir, fortaleciendo la conexión, la actividad de la parte prefrontal, del córtex prefrontal del cerebro, aumentamos nuestra regulación emocional, es decir, disminuimos la amígdala,
que es una parte que pertenece a los sistemas emocionales del cerebro y que cuanto más grande sea, mayor sensación de infelicidad, de insatisfacción y mayor agresividad tenemos. Entonces se regula la atención, se regulan las emociones. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues generamos una carretera que va de arriba hacia abajo del cerebro, es decir, aumentamos la red frontolímbica. Aprendemos a regular nuestras emociones practicando la atención. Y con estos dos mecanismos, que es la regulación de la atención y la regulación de las emociones, llegamos colateralmente a regular el yo. Aprendemos a desidentificarnos un poco de ese yo, a desidentificarnos de los pensamientos y de las emociones. Y esto lo hace mucho la corteza cingulada, que es una especie de paraguas que recoge toda la información de los sistemas emocionales. Y no solo de los emocionales, sino del cuerpo. Entonces, otra de las propuestas que hacemos desde la investigación es fortalecer lo que es la interocepción y la propiocepción, es decir, hagamos meditación en movimiento. ¿Cómo podemos aprender a llegar a esa calma mental a través de los estados corporales? Aumentar la conciencia con nuestro cuerpo nos hace regular mejor las emociones y la atención. Hoy en día, por ejemplo, hay un estudio que se publicó en la revista PNAS, de Jin-Hyo Tang, que es uno de los grandes investigadores de la neurociencia de la meditación, y Posner, uno de los neurocientíficos más prestigiosos, y acuñaron un término que se llama bodyfulness, que demostraba que antes de hacer cualquier técnica de relajación mental, o por ejemplo unas técnicas de meditación, hacer cualquier ejercicio que aumente nuestra percepción corporal, nuestra conciencia corporal, aumenta los beneficios, incrementa los beneficios que ya supone el meditar, que ya supone hacer cualquier técnica de relajación corporal. En concreto, los ejercicios que nosotros hemos estudiado, en los que hemos encontrado evidencias neurocientíficas más sólidas, son los que se basan en las técnicas de la tradición milenaria china, el Qigong. El Qigong es la medicina tradicional china, ya sabéis que ahora lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. La Universidad de Harvard publica hace poco un estudio donde decía que es uno de los pilares de la medicina preventiva. Son técnicas corporales, aumentar la conciencia corporal, estiramientos, trabajar en nuestra postura, es una apuesta por la calma mental.